Tenemos hoy un gran grupo de jóvenes en el campamento. Hemos estado escuchando la transmisión y le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra juventud. Así que bendiciones para ellos y un saludo muy especial para la provincia chiricana que nos ha estado sintonizando en adoración y en alabanza, en vivo y en directo con todos ustedes. Familia, tuvimos la gran bendición esta mañana de escuchar a nuestros apóstoles Johnny y Miru Lara, Jonathan y Miriam, para quien les pido un fuerte aplauso si pueden venir por acá. Jonathan y Miriam. Tenemos la bendición de estar trabajando y caminando con ellos ya más de 10 años, con sus padres, con toda la congregación, y de verdad ustedes han sido un antes y un después. Han marcado nuestra vida y nos honran con su presencia y con esta visita. Gracias. Están en su casa y los micrófonos. Bueno, todavía no llegamos a nivel de apóstoles, gracias Tele por el cariño, pero con pastores vamos suficiente. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, vamos, seguimos en victoria, no decayó. La verdad que estamos muy agradecidos al Señor por poder disfrutar este tiempo con la familia aquí en Panamá, expectantes por lo que Dios está produciendo. No sé quiénes estuvieron en el servicio primero. A ver. Bien, bueno. Los que, sí, hay 2 sobrevivientes. Los que no estuvieron y pueden escucharlo después, creo que la grabación queda en YouTube, les animamos a que puedan hacer porque esta va a ser la continuación. Y meditaba mientras estábamos en el tiempo de canción la importancia que Dios busca en nosotros. Hay un Salmos que es uno de mis preferidos. Quisiera leerlo rápidamente. Salmo 51. Es muy conocido. Dice: desata mis labios, querido Dios. Me desahogaré con tu alabanza. Hacer lo que se hace por inercia no te agrada. Una actuación impecable no es nada para ti. Aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destrozada. Vidas destrozadas, listas para el amor, no escapan ni un instante a la atención de Dios. Quería dejar esta pequeña reflexión para que nosotros podamos, así como David estaba en un momento de profundo quebrantamiento. David, el Salmo 51 es muy conocido porque es donde él se expresa delante de Dios por lo que había cometido. Y en este texto es que él, cuando su orgullo fue aplastado, él logra entender cuál era el corazón de Dios, que no le importaba que podía ser un rey y hacer un montón de cosas externamente, pero si internamente su corazón no estaba conforme al corazón de Dios, de nada servía. Y dice muy claro, dice: hacer lo que se hace por inercia no te agrada. Yo quisiera animarlos, hermanos, estamos muy acostumbrados muchas veces a las rutinas, estamos muy acostumbrados a hacer cosas porque hay que hacerlas, pero hoy Dios te invita a que puedas disponer tu corazón, permitir que el Espíritu Santo sea el que hable en lo más profundo y que puedas salir de esta reunión no con algo más en el cerebro, no con una información más, sino con un entendimiento profundo de que todo lo que recibimos los días domingo en el CEAP, en donde estamos, son palabras que vienen a prevenir, que vienen a cuidar si yo tengo la responsabilidad de trabajarlo. Así que ¿cuántos de nosotros vamos a salir de la inercia y poder decirle a Dios, cuenta con nosotros, no vamos a andar en modo de piloto automático, sino que queremos que tu Espíritu Santo nos transforme de adentro para afuera? Amén. Así que yo no voy a predicar, era solo una reflexión. Lo dejo con mi esposo. Bueno, antes de venir me decía, amor, yo no voy a saludar, no. Bueno, menos mal. Bueno, sí, el gremio es tremendo. Buenos días.
Es una alegría inmensa estar aquí, compartir juntos y disfrutar de lo que el Señor está haciendo. José, Tere, qué decirles que no le hayamos dicho, los amamos, los reconocemos, los respetamos. Todo lo que el Señor está haciendo a través de ustedes nos inspira y nos desafía. Gracias por caminar juntos, creer juntos, hacer locura juntos. Es un privilegio para nosotros caminar al lado de ustedes. Gracias por tanto amor. Muy bien, como decía Miro, voy a compartir la segunda parte de lo que empecé en el primer servicio. Sería un buen ejercicio si algo le queda ahí de medio colgado, que durante la semana haga el trabajo de oír la palabra de la primera reunión, y animamos a los que estuvieron en la primera reunión a que oigan la segunda, así como que para los dos hay. Yo quiero compartir un tema que le he titulado Poniendo en orden nuestra vida, y le pido que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 40. Miru decía algo recién que me gustaría destacar, y es que una de las expresiones de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es preventiva. No siempre todo lo que oímos es preventivo, muchas veces es restaurador, muchas veces es sanador, muchas veces es visionario, pero una de las expresiones de la palabra de Dios cuando es profética, cuando anticipa, es que nos previene. Nosotros, lamentablemente, como generación, estamos muy acostumbrados a trabajar después que las cosas pasan. Después que los problemas nos agobian, es que ahí buscamos acomodar ciertas cosas. Después que estamos endeudados hasta el cuello, es que buscamos un orden financiero. O después que estamos con el matrimonio destruido, es que buscamos o procuramos ordenar nuestro matrimonio. Pero una de las expresiones de la palabra de Dios es que la palabra de Dios previene. Estamos en un año extraordinario. Un año de propósito eterno, un año de herencia, un año de puertas abiertas, y creemos que este año va a sobresalir en nuestra historia como un gran año. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ahora, para que eso sea una realidad, no solo necesitamos que Dios hable, necesitamos nosotros obedecer. Hace un tiempo atrás en un foro que estábamos hablando sobre la profecía, una pregunta que me hicieron fue: ¿por qué si Dios me dio varias palabras proféticas, esas palabras proféticas todavía no se cumplieron? Es una pregunta muy válida que muchas veces en la vida de fe nos hacemos. Tenemos promesas de Dios sobre nuestras vidas, tenemos palabras proféticas de Dios sobre nuestras vidas, pero no las vemos cumplirse. ¿Cuál es la distancia que existe entre lo que Dios habla y lo que yo veo? La respuesta es muy sencilla al mismo tiempo que muy compleja. La distancia que existe entre lo que Dios habla y lo que yo veo se llama obediencia. Dios habla y espera de nosotros obediencia. Recuerdo el caso de un hermano, y esto no va con mi tema, así que me lo voy a pasar rápido, pero un hermano que había recibido 117 palabras proféticas de que Dios lo iba a usar en las naciones. ¿Saben lo que son 117 palabras proféticas? Que todas dicen lo mismo: te voy a usar en las naciones. Y este hermano acumulaba, me acuerdo, no voy a decir su nombre porque esto se está transmitiendo, pero me acuerdo que tenía un cuaderno donde el pastor José Pimentel me profetizó el 14 de abril de 1999, la pastora Teresa, un cuaderno con todas las profecías. Pero al pasar los 15 años y no ver esa profecía cumplida, se enojó con Dios. Y entonces me acuerdo que vino a mi oficina, bueno, la oficina que de mis papás, que yo lo atendía en ese momento ahí, con su cuaderno y con todas las profecías que Dios le había dado de que iba a ir a las naciones. Entonces me dice: pastor, más de 15 años coleccionando palabras proféticas, casi un coleccionista de palabras proféticas el hombre. Me oró Cindy Jacob, me oró Bill Hamos, me oró fulano, me oró mengano, pero no veo. Y entonces yo le hago una pregunta y le digo: ¿cómo está tu pasaporte?
¿Qué pasaporte, pastor? No, porque si Dios te habló que te va a usar a las naciones, tenés que saber que para salir de Argentina tenés que tener tu pasaporte. Ah, no tengo pasaporte. A veces queremos que Dios cumpla su parte, pero que Dios cumpla su parte está condicionado a que nosotros hagamos la nuestra. ¿Por qué tantas palabras que Dios me habló no se cumplen? La pregunta no es por qué no se cumplen, la pregunta es qué estoy haciendo para que se cumplan. Y ese es el carácter preventivo de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a profundizar en algunos aspectos. Total, tengo hasta las 3:40 que sale nuestro vuelo a Buenos Aires. Así que, por lo menos hasta las 3 estamos bien. Gracias, un amén es suficiente. Es todo lo que necesitaba como permiso. Gracias. Primera de Corintios capítulo 14, versículo número 40. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40. Pero todo, ¿tiene su Biblia? Ahora va a tener que buscar la Biblia porque no está en la pantalla. A veces nos malacostumbramos, ¿no? Y ya no traemos Biblia, no traemos nada, pero no importa, es otro tema. Primera Corintios 14, 40. ¿Lo podemos leer todos juntos? ¿Sí? A la una. Yo lo voy a leer en la NBI, pero usted lo puede leer en la versión que tenga. A la una, a las 2 y a las 3. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Otra vez, pero algunas cosas, pero las que tengas ganas, pero las que te caigan bien, pero las que sean de tu agrado, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Hay una verdad que es absoluta. Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de caos. Dios no es Dios de improvisación permanente. Desde el principio, todo lo que salió de sus manos fue creado con sentido, con propósito y con armonía. Nada fue dejado al azar. Nada fue diseñado para funcionar fuera de lugar. Por ejemplo, si usted lee el relato de Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1, va a ver que Dios creó la creación, valga la redundancia, en orden. Dios no creó primero al hombre y después vio a dónde lo ponía. Dios no creó los peces y dijo, ay, me olvidé el agua. No creó las plantas y después dijo, ay, ¿y qué va a comer? No, todo lo que creó tenía un orden. Primero creó el ecosistema y luego puso al hombre en el ecosistema que había creado. Dios no es improvisado. Nada fue diseñado para que funcionara fuera del lugar que Él había establecido. Pero la realidad es que vivimos en una generación donde el desorden dejó de alarmarnos. El caos ya no nos sorprende, se volvió parte del paisaje. Nos acostumbramos a ver caos en todas las áreas de la vida, no de nuestra vida, de la vida. Caos en la salud, cuerpos agotados, emociones saturadas, vidas sin descanso, caos en la economía, ansiedad constante, desorden financiero, decisiones tomadas desde el miedo. Y así podemos seguir, caos en la política, caos en la educación, caos en la familia y si somos honestos, muchas veces también dentro de la iglesia. La Biblia describe en una época muy similar a la que vivimos hoy, que es la historia de los jueces, ya al final del libro, dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No era una generación sin actividad, como tampoco lo es la nuestra. No era un pueblo sin conocimiento de Dios. Dios se había manifestado a ellos con grandes obras. Pero sí era gente sin gobierno. Y cuando no hay gobierno, cada uno define su propio orden. Hablamos un poquito más de esto en el primer servicio, solo lo estoy repasando para conectar con nuestro tema. Y cuando cada uno define su propio orden, el resultado no es libertad, el resultado es confusión. Recuerdo tener 8 o 9 años
ser invitado por la mamá de un compañero de mi grado, de mi curso, a la casa a comer arroz con pollo. Y mi mamá toda la vida preparó el arroz con pollo todo en una sola olla. Arroz, salsa, tomate, pollo, todo cocinado y te lo servía todo en un solo plato. Pero cuando llego a la casa de esta familia, la señora me sirve arroz blanco por un lado, salsa por el otro y pollo por el otro. Entonces yo miro el plato y le digo, ¿y qué vamos a comer? Y me dice, arroz con pollo. No, esto no es arroz con pollo. Porque mi mamá cocina el arroz con pollo todo en una olla y usted lo cocina todo en diferentes ollas. No es arroz con pollo. Puede ser pollo con arroz, puede ser pollo con salsa, puede ser arroz con salsa, pero no es arroz con pollo. ¿Qué muestra ese pequeño ejemplo? Que cuando cada uno define su propio orden, el resultado no es libertad, es confusión. Nadie sabe, en definitiva, si el arroz con pollo que hacía mi mamá era el original o el que hacía este señor era el original, porque cada uno definía el arroz con pollo como quería definirlo. Por eso el caos no aparece de golpe. Primero aparece la ausencia de dirección, luego la pérdida de límites y finalmente, lo que hablamos mucho en el primer servicio, el desorden se normaliza. Nos acostumbramos a vivir en el desorden. Pero quisiera afirmar con ustedes algo con contundencia y claridad desde el primer momento de esta prédica. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de paz. Todo diseño perfecto de Dios es un diseño ordenado. No tengo el tiempo para hacerlo, pero si usted hace un recorrido por toda la Escritura, usted va a ver que Dios no dejó nada a la invención del hombre. Moisés, hazme un tabernáculo, hazlo todo como yo te lo he mostrado en el monte. Y Moisés hizo todo como Dios se lo había mostrado en el monte. Noé, levántame un arca. Pero el arca no va a ser como tú quieres, el arca va a ser como yo te lo mande. Cuando Israel salía a la batalla, había un orden para la batalla. No podía salir la infantería, la caballería o como se levantara el general ese día. Dios había establecido cuál era el orden. O sea, todo diseño de Dios es un diseño ordenado. Ahora, el orden no asfixia la vida, la sostiene. No limita el crecimiento, lo protege. No apaga el espíritu, le da cauce. Porque el orden de Dios no es rígido, no es opresivo, no es autoritario, pero sí es ordenado. Cada vez que Dios se manifiesta con poder, también se manifiesta con orden. Cada vez que el Espíritu Santo se mueve, no solo trae emoción o una experiencia maravillosa, trae luz, trae ajuste, trae santidad, trae dirección. Hay un pasaje que es muy conocido, yo sé que usted lo sabe, así que se lo voy a leer en otra versión para que no suene tan familiar. Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. La Reina Valera, que es la versión más tradicional, dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos muestra esto? Número uno, nos muestra que el Espíritu Santo no se mueve donde hay desorden. El Espíritu no se movía sobre la tierra, se movía sobre las aguas, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Pero esta versión que les leí recién es más contundente todavía y dice que la tierra era un caos total. Por lo tanto, podemos afirmar dos cosas en base a lo que dice en la Escritura. Número uno, toda área de mi vida donde haya caos, el Espíritu Santo no se puede mover. Número dos, toda área de mi vida donde haya caos es porque está desordenado y porque está vacío. No es porque el diablo se enojó conmigo,
no es porque el diablo me agarró de punto, no es porque soy tan especial que el diablo me hace la vida imposible, porque a veces nosotros creemos eso. No, el diablo me impidió que venga, pastor. No, te olvidaste de poner la alarma. Porque el diablo me sacó el combustible. Y yo creo esto, paréntesis, yo creo que nosotros al diablo le vamos a tener que pedir perdón de muchas cosas, porque nosotros creemos más en el diablo que el diablo mismo. El diablo no es omnipresente, el diablo no es omnisciente, el diablo no es todopoderoso. O sea, si yo creo que el diablo puede estar aquí y en muchos lugares al mismo tiempo, estoy creyendo más en el diablo que lo que el mismo diablo cree. Muchas veces los evangélicos tenemos más fe en el diablo que el mismo diablo. No, a veces creemos que operaciones de las tinieblas son en realidad aquellas cosas que muestran el desorden en nuestra vida. Toda área de mi vida. ¿Cuántos en algún momento, para no decir ahora, pero cuántos en algún momento en algún área de su vida vivieron algún tipo de caos? Caos total. Caos total. Bueno, tengo una buena noticia para darte. No fue el diablo. Fue tu desorden y fue mi desorden. Recuerdo un hermano que venía todos los domingos. Yo bajaba de predicar el domingo en la congregación y venía y decía, pastor, ¿puede orar por mí? Porque tengo un dolor de estómago que me está matando. Y entonces yo le ponía la mano y con fe y en el nombre de Jesús, y cuando terminaba de orar le decía, ¿y ahora cómo está? No, pastor, todavía me duele. Del 1 al 10, ¿cuánto? 7. Vamos a orar hasta que sea un 10. Y el tipo se iba sano. Al domingo siguiente volvía a venir y le dolía lo mismo. Tercer domingo lo mismo. Yo no tengo tanta paciencia como mi papá, así que al cuarto domingo le digo, hermano, una pregunta. Cuando usted sale de acá, ¿qué come? ¿Vieron los nutricionistas que te hacen hacer como un resumen de lo que comiste en la semana? Bueno, yo le digo, a ver, cuénteme, el domingo a la tarde, usted sale de la reunión, ¿qué hace? Oh, pastor, paso por McDonald's, doble cuarto de libra con queso combo agrandado, extra cheddar, extra bacon, papas con cheddar y bacon y coca regular con hielo. Y el domingo, no el domingo, pastor, el lunes, pastor, me como a la mañana así como para arrancar tranquilo, porque hago medio keto, 3 huevos fritos, bacon, aguacate, y al mediodía arroz con cerdo, y a la noche, claro, el problema no era la necesidad de milagro, el problema era el desorden. Hay muchas cosas que nosotros tratamos de justificar para no reconocer que en definitiva es un problema de orden. Como se dará cuenta, arrancamos tranquilito porque estoy solo en la introducción. Había movimiento en la tierra, pero no había forma. Había potencial, pero no había estructura. Y acá hay un patrón espiritual que no cambia. Donde hay desorden y vacío, el caos siempre termina gobernando. Si hay áreas en nuestras vidas donde hay caos emocional, familiar, espiritual, físico o relacional, no es casualidad, es una señal. No para condenarnos. Mi espíritu en esta mañana no es traerte condenación, pero sí despertar. Porque lo más peligroso no es caer en el desorden. Todos en algún momento caemos en el desorden. Un padre, una madre que reciben un nuevo integrante en la casa experimentan desorden. Se cambia la rutina, se cambia el presupuesto, se cambian pañales, se cambian un montón de cosas. Es propio de las estaciones de la vida, es propio del crecimiento, es propio del avance que haya momentos donde hay desorden. Lo más peligroso no es caer en el desorden, es acostumbrarse a vivir en él. A veces aprendemos a funcionar en medio del caos. Seguimos sirviendo, seguimos cumpliendo, seguimos aparentando normalidad, pero por dentro sabemos que hay cosas fuera de lugar. Y este es el comienzo de una vida dividida. Exteriormente correcta, pero interiormente desalineada. Y ese es el momento donde el Espíritu Santo, con amor y con verdad, nos llama a revisar nuestras vidas. No para exponernos, sino para restaurar, sería bueno ir la primera reunión, para restaurar el diseño del reino en nosotros.
Hoy no estoy aquí parado para hablarte ni de control, ni para hablarte de perfeccionismo humano, pero sí para hablar de gobierno. Porque si vamos a hablar este año de propósito eterno, de herencia y de puertas abiertas, la palabra que une a esas tres es orden. El propósito eterno es que todas las cosas sean reunidas. Otra versión dice, sean puestas en orden según Cristo. La herencia no puede ser administrada por gente desordenada. Y Dios no abre puertas al desorden porque Dios no es cómplice del desorden. Porque solo cuando Dios vuelve a gobernar, el orden verdadero puede ser restaurado. Les decía, hay un principio que es eterno. Dios es un Dios de orden. Desde la creación, Dios mostró cómo opera su naturaleza. Todo tiene un lugar, todo tiene un propósito, todo tiene un límite. El ser humano no fue creado en el caos, fue colocado en un entorno ordenado. Porque el orden es el ambiente donde la vida puede florecer. Otra vez, el orden es el ambiente donde la vida puede florecer. Cuando el desorden se instala, las relaciones se desgastan, las decisiones se confunden, la paz se apaga. Y aquí hay algo importante que hay que mencionar. El desorden espiritual no siempre se nota. Muchas veces se esconde detrás de actividad. Muchas veces se esconde atrás de servicio. Muchas veces se esconde atrás de apariencia religiosa. Acá no pasa, gracias a Dios, pero yo les cuento lo que pasa en Argentina. Hay matrimonios que llegan a la congregación a punto de divorciarse en el carro. Pero yo no sé qué tiene la calle de la congregación. Yo creo que la calle de la congregación ha convertido más gente que los evangelistas. Porque cuando pisan la calle, estamos llegando. Paramos acá y después la seguimos. Está el pastor en la puerta, sonríe. Está bajando a la oficina, mira. Y nos acostumbramos a aparentar algo que en sí, interiormente, está desordenado. Donde Cristo no gobierna, más tarde o más temprano, el caos se manifiesta. La pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar a que el caos se manifieste para volver a poner las cosas en orden? ¿Por qué tenemos que pasar por el dolor de la destrucción y de la pérdida? ¿Por qué tenemos que pasar por el dolor del quebrantamiento y de la humillación para poner las cosas en orden? Ahora, el desorden tiene un origen. Siempre comienza cuando alguien decide vivir sin gobierno. El desorden siempre comienza cuando alguien quiere vivir sin gobierno. Nace del orgullo, de la autosuficiencia, de la independencia, de la autonomía, de querer dirigir la vida sin someternos a Dios. Yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo hacer negocios, yo sé cómo prosperar, yo sé cómo crecer, yo sé cómo hacer. En lo humano nace de la desobediencia. Perdemos la comunión con Dios y empezamos a vivir desde la reacción. Pero así como el desorden comienza en el orgullo, el orden comienza en lo espiritual. Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Quién se lo acuerda de memoria? Hay que largar TikTok y agarrar la Biblia que no muerde, ¿eh? Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nuestra vida se define por lo que ponemos primero. Dime dónde están tus prioridades y te diré qué gobierna tu vida. No, pastor, primero es mi familia. Entonces tu familia te va a gobernar la vida. El problema es que ese no es el diseño. No, pastor, es que primero está mi trabajo. Entonces tu trabajo va a gobernar tu vida.
No, primero está sacar a mi familia adelante y darle lo que yo no tuve cuando era chico. Entonces tu vida será gobernada por la sensación de siempre querer algo más. Nuestra vida se define por lo que ponemos primero. Todo intento de ordenar la vida externa sin ordenar primero la interna es una ilusión. ¿Alguna vez sintió que ordenaba algo de la familia y se desordenaban las finanzas? ¿O ordenaban las finanzas y se desordenaba el trabajo? Y se ordenaba el trabajo y se desordenaba el matrimonio y usted estaba como tapando agujeros por todos lados. Porque todo intento de ordenar la vida exterior sin ordenar la vida interior es solo una ilusión, no se sostiene. Porque no se puede ordenar la vida por fuera cuando el corazón está fuera de lugar. Jesús fue claro, contundente y absoluto. Primero el reino, luego todo lo demás. Muchos intentamos, ahora sobre todo en enero, los primeros meses del año, ordenar horarios, ordenar finanzas, ordenar relaciones. Pero todo eso no se sostiene en el tiempo si evitamos rendir el corazón. Dios no quiere que ordenes tus finanzas, Dios quiere que rindas tu corazón. Porque si el corazón se rinde, las finanzas es un asunto resuelto. Dios no quiere que ordenes tu matrimonio si no rendís el corazón, porque vas a luchar por quien tiene la razón, no por el diseño de Dios para el matrimonio. El orden espiritual comienza cuando Cristo vuelve a ocupar el lugar que nunca debió dejar de ocupar en nuestras vidas. Ahora, no nominal. Porque si quisiéramos una encuesta solo entre los que estamos aquí, yo le garantizaría que el 99,9% de nosotros diríamos: yo quiero que Cristo gobierne mi vida y esté en el primer lugar de mi corazón. Pero mañana cuando nos toca decidir, decidimos contra el gobierno de Dios en nuestro interior. Acá no pasa, pasa en Argentina. Todo esto es para que usted ore por nosotros. Vamos a tocar, por si no se dio cuenta, algunos temas incómodos, pero que nos impulsan al orden para administrar lo que Dios nos quiere entregar. Porque Dios no puede entregarnos aquello que sabe que por nuestro desorden se va a perder. ¿Cuántos quieren más de Dios? Tienes que saber que para que Dios dé más, tiene que confiar. No amar. Dios ama a todos. Eso no está en discusión. Dios ama a todos, pero no confía en todos. Decía en el primer servicio, con Miru tenemos 2 hijos, Amelia y Agustín, de 6 y 4 años. Los amamos con todo nuestro ser. No imaginamos nuestra vida sin ellos. Pero que los ame no significa que les dé la llave del carro para que lo manejen. Porque amor y confianza son 2 cosas distintas. Dios ama a todos, pero no confía en todos. La pregunta es, ¿qué garantía tiene Dios si nos da lo que quiere darnos de que no se eche a perder? Vamos a tocar algunos temas un poquito incómodos, pero el corazón de este mensaje no es que nadie se sienta condenado, pero sí desafiado. Desafiado a que este 2026 pongamos nuestra vida en orden para todo lo que Dios quiere confiarnos. ¿Cuántos me acompañan en esto? Poner nuestras vidas en orden. Es incómodo ordenar. Es incómodo poner las cosas en orden. Es incómodo dejar de normalizar lo que no es de acuerdo al diseño de Dios. Pero que sea incómodo no significa que no sea necesario. Porque yo no quiero una vida en caos. Quiero una vida altamente productiva según Dios. Vamos a tocar algunas fuentes de desorden. Número 1, conflictos no resueltos. Mateo capítulo 5, verso 23 y verso 24. Mateo capítulo 5, verso 23 y verso 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y vuelve y presenta tu ofrenda.
Yo les tengo que confesar que yo siempre leí mal este pasaje. Yo siempre creí que decía, si tienes algo contra tu hermano. Pero este pasaje no dice, si yo tengo algo contra mi hermano. Este pasaje dice, si mi hermano tiene algo contra mí. No puede haber orden donde hay heridas sin sanar. Muchas veces queremos avanzar espiritualmente. Queremos crecer, queremos ir hacia adelante, queremos caminar por las puertas abiertas que este 2026 Dios habló que pasaríamos. Pero la verdad es que no podremos avanzar si arrastramos resentimientos, si arrastramos conflictos no tratados, si tratamos orgullo. Si vemos este pasaje unilateralmente, dijéramos que, bueno, el que tiene problema contra mí es mi hermano, no yo, que lo resuelva él. Pero Jesús está diciendo, si sabes que alguien tiene algo contra vos, resolvelo, toma la iniciativa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Usted no, allá en Argentina. Él me ofendió, él está enojado. Que él venga arrastrado si es necesario y que me pida perdón. Yo no hice nada. Yo no puedo ser responsable de lo que la gente piense. Si alguien tiene algo contra ti, es un conflicto no resuelto que te impedirá avanzar. El problema no es tener conflictos. Todos tenemos conflictos. Todo el tiempo tenemos conflictos porque somos personas sociales. Convivir con personas es exponerse a conflictos. Usted y yo no estamos libres ni de ser ofendidos ni de ofender. Gracias. El problema no es tener conflictos. El problema es no resolverlos. Servir sin perdonar, adorar sin reconciliarse, seguir como si nada, la Biblia lo llama de una palabra: hipócrita. Lo que no resolvemos a la luz de la verdad nos destruirá a la sombra del tiempo. Lo que no resolvemos a la luz de la verdad nos destruirá con la sombra del tiempo. No, el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada. Solo profundiza lo que está abierto. Conflictos no resueltos es una fuente de desorden. Dios nos impulsa a tener orden en el matrimonio y en la familia. El primer lugar donde se ve el gobierno. El orden del reino no comienza ni en la plataforma, ni en el ministerio, ni en el servicio, ni en las finanzas. Comienza en casa. Porque el matrimonio y la familia fueron diseñados para reflejar el orden del reino. Cuando Cristo gobierna el hogar, recuerden que orden para Dios es igual a gobierno, hay dirección, hay cuidado y hay crecimiento. Pero cuando el amor es reemplazado por la rutina y la comunicación es reemplazada por el silencio, yo ya no digo más nada, ya me cansé de hablar. Eso es peligroso. Porque el diseño de Dios no es el silencio, es la comunicación. Gracias por ese amén tan entusiasmado que ustedes tienen en esta mañana. Te voy a hacer la ley del frío. Te voy a ignorar por toda la semana para que me venga arrastrado a pedir perdón. Cuidado, porque a veces terminamos copiando más a las telenovelas que al diseño de Dios para la familia. Yo no quiero aceptar como normal lo que el mundo acepta como normal. No, vamos a conversar. Vamos a tener las conversaciones incómodas. Vamos a hacernos las preguntas que no nos gustan hacernos, pero que son necesarias para no negociar el orden del Señor. Yo no quiero una vida cristiana mediocre. No quiero una vida aparente de religiosidad. No quiero una vida aparente de devoción, pero por dentro estar interiormente dividido. Cristo es cabeza del hogar. No el ego, no las emociones, no las inseguridades, no el temor. Cristo es cabeza del hogar.
comunicación abierta, perdón practicado. El mejor lugar para aprender a perdonar es el matrimonio, es la familia. Me acuerdo cuando nos casamos con Miru, uno de los hermanos que dio unas palabras en nuestra ceremonia dijo, se van a decepcionar. Y yo dije, jamás Miru me va a decepcionar. Y yo la miré y le dije, amor, tranquilo, yo nunca te voy a decepcionar. La primera semana ya nos habíamos decepcionado el uno al otro. Porque es parte de la familia, es parte del matrimonio. Pero donde no hay comunicación abierta, la decepción se convierte en una herida. Y cortamos acá con el matrimonio porque no es el tema, una charla para matrimonio. Pero modelamos el reino con nuestros hijos, no solo con palabras. Por eso necesitamos, y no quiero profundizar en cada tema, pero necesitamos preguntarnos con honestidad, ¿nuestras familias viven en orden o solo aparentamos estabilidad? Vivimos en el orden, no en el orden de las redes sociales. ¿Vieron? Hay un TikTok que está dando vuelta de una pareja que se está sacando fotos en una isla en Grecia y de repente muestran cómo queda la imagen y de repente hay una cámara tomándolos después de sacarse la foto. Vos ves la imagen y están los dos felices, sonriendo, parece que son Romeo y Julieta. Cuando se aleja la cámara, ve que los dos se sueltan la mano, uno se va por un lado, el otro se va por el otro. No queremos un orden aparente para las redes sociales o para que tu familia vea que elegiste bien, sino queremos vivir de acuerdo al orden de Dios. Y vivir de acuerdo al orden de Dios es no negociar lo que Dios no negocia. Estábamos haciendo consejería a un matrimonio hace unas semanas atrás y los dos, era una guerra fría. No había misiles volando, pero la cara decía todo. Y entonces se nos ocurre preguntar, ¿ustedes hicieron un acuerdo? Un acuerdo, dice uno de ellos. Sí. ¿Vos dijiste que había cosas que no ibas a contar de él si ella no contaba cosas tuyas? Y la cara fue... Porque a veces hacemos acuerdos para sostener el desorden. Vos no hables de mí, yo no hablo de vos. Y acá está todo bien. Si Teresa y José te preguntan cómo están, nosotros bendecidos, prosperados en victoria. Porque si vos hablás, yo hablo, ¿eh? Si vos hablás, yo hablo. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Solo en Argentina. Van a tener que orar mucho por nosotros. Ahora, el desorden familiar no se corrige con autoritarismo. Acá se hace lo que yo mando porque la Biblia dice. No, se corrige con humildad y con amor. Se corrige con mansedumbre. Entendiendo que aquel que quiere ser mayor tiene que ser el que más sirve. El orden en la vida física y emocional. El orden del reino no se limita al culto ni a lo espiritual visible. Se expresa en la vida diaria. Cómo cuidamos el cuerpo, cómo gestionamos el descanso, cómo tratamos nuestras emociones. Porque una vida agotada por dentro no puede gobernar nada por fuera. Una vida agotada por dentro no puede gobernar nada por fuera. La falta de descanso, el estrés constante, la mala alimentación, las emociones reprimidas, no son solo temas de salud. Muchas veces son síntomas de desorden. Cuidar el cuerpo no es vanidad, es responsabilidad espiritual. Sanar las emociones no es debilidad, es madurez. Buscar equilibrio es honra a Dios, porque no podemos gobernar lo externo si vivimos agotados por dentro. Y a veces, en nombre de cosas buenas, terminamos desordenando el interior. Orden en las finanzas y en el servicio. La mayordomía de nuestro tiempo y de nuestros recursos revela nuestro corazón. No es nuestro tema, pero no hay un asunto que se hable más en la Biblia que de dinero.
No hay otro Señor al que el Señor Jesús reconozca con esa dignidad como Mamón, el Dios de las riquezas. Jesús dice claramente, no se puede servir a dos señores. Las finanzas y cómo nos comportamos con ellas revelan con claridad qué es lo que realmente gobierna el corazón. Donde no hay mayordomía, el desorden económico se convierte en una carga. No solo por falta de recursos. Hay un pasaje que ahora se me escapa en Proverbios que dice, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. A mí toda la vida me enseñaron que pobre es el que no tenía. Pero desde la perspectiva bíblica, pobre no es el que no tiene, sino el que administra mal. En el barbecho del pobre hay abundancia de pan. ¿Cómo que pobre? ¿Cómo va a tener abundancia de pan? Pero se pierde por falta de mal juicio. La mala administración financiera revela desorden. Y donde no hay mayordomía, el desorden económico se convierte en una carga espiritual. No solo por falta de recursos, sino por falta de dirección. Lo mismo ocurre en el servicio a Dios. El activismo puede esconder un alma desordenada. Se puede servir mucho y estar vacío por dentro. Servir sin resolver el corazón es construir sobre un suelo agrietado. Servir a Dios sin resolver el desorden interior es trabajar mucho sobre una base que no sostiene. Ahora, la verdad es que cada vez que Dios busca establecer orden en nuestra vida, aparecen resistencias. Cada vez que Dios quiere llamarnos al orden, aparecen cosas. Basta tener una conversación difícil en la familia para darse cuenta que aparecen resistencias. No siempre son externas, muchas veces son internas. No siempre son evidentes, muchas veces son silenciosas. Estos enemigos no gritan ni hacen ruido, pero trabajan profundo en el corazón. Yo quiero mencionarles algunos para que podamos identificarlos juntos en oración. El orgullo. El orgullo se manifiesta cuando no queremos ser corregidos. Cuando creemos que ya sabemos, que no necesitamos ajustes, que nadie puede decirnos nada. Alguien dijo, un profesor mío del seminario dijo que el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que lo tienen, menos el que lo tiene. Donde hay orgullo, el orden se resiste, porque el orgullo no acepta gobierno. La negligencia es otro enemigo. No todo desorden nace de la rebeldía. Muchas veces nace del descuido. De dejar pasar lo importante, de postergar lo necesario, de vivir siempre después lo veo. Pero lo que no se atiende a tiempo termina gobernándonos. Otro enemigo del orden, el temor al cambio. El orden de Dios siempre implica movimientos. Cambiar hábitos, cambiar decisiones, cerrar etapas. Pero muchas veces preferimos quedarnos en el caos conocido antes que atravesar el proceso que trae sanidad y orden verdadero. Pero si siempre fuimos así. Pero ya llevamos 40 años de casados, vamos a venir a cambiar ahora. No, pero ya nos acostumbramos a vivir un año endeudado, un año tranquilo, un año ahorcado, otro año endeudado, otro año. Ya nos acostumbramos. Y a veces preferimos quedarnos en el caos que conocemos que atravesar el proceso que trae sanidad y orden. Cuarto, la hipocresía. La hipocresía aparece cuando aparentamos orden sin verdad. Seguimos funcionando por fuera, pero por dentro está todo fuera de lugar. Es verdad, la apariencia calma conciencias.
pero no transforma corazones. Dios no quiere gente con buena apariencia. Dios quiere gente con corazones transformados. La meta de Dios contigo y conmigo es transformar nuestro corazón. No es solo que obedezcamos. Hace muchos años atrás, mi mamá me mandó a comprar 1 kilo de tomate mientras yo estaba viendo El Zorro, que era un programa de televisión que pasaban antes de que yo vaya al colegio. Y me acuerdo que me enojé. Siempre a mí. Tiene 3 hijos más. Y siempre me agarra a mí de punto. Y me acuerdo que fui rezongando, quejándome desde casa hasta el supermercado de la vuelta. Y volví con la bolsa de tomate. Y llegué a casa y la tiré sobre la barra. Acá tenés tu tomate. ¿Qué? Me dijo, nada. Ahí está, llegué. Con el tiempo entendí que yo obedecí a mi mamá. Porque a mí se me pidió que busque 1 kilo de tomate y volví con 1 kilo de tomate. Pero aunque obedecí, no quise obedecer. Aunque obedecí a mi mamá, no honré a mi mamá. Porque la obediencia es un acto externo, pero la honra es un acto interno. Dios no quiere que usted obedezca. Dios quiere que usted quiera obedecer. Porque por naturaleza nuestro corazón no quiere obedecer a Dios. Por naturaleza nuestro corazón quiere hacer lo que se le dé la real y soberana gana. Yo sé cómo hacer las cosas. A mí nadie me va a decir. Yo no necesito nadie que me corrija. Yo no necesito nadie que me hable. Yo no necesito nadie que me confronte porque vine hasta acá solito y mirá todo lo que logré. Cuidado, porque el principio de la caída es el orgullo. Es la soberbia. Lucero creía que en su corazón él podía ser igual a Dios y dijo en su corazón: subiré a lo más alto del monte, quitaré a Dios de su trono y así ahí me quedaré. En definitiva, esto siempre fue una batalla de gobierno. Yo quiero ser muy sincero con ustedes en esta mañana y decirte: Dios no quiere tu obediencia. Si tu obediencia no nace de un corazón que quiere obedecerle. No quiero diezmar porque necesito 25 explicaciones de por qué diezmo. Quiero diezmar porque aquí adentro quiero diezmar. Es totalmente diferente. Hoy necesitamos 48 millones de argumentos para hacer lo que Dios nos manda hacer. No, si a mí no baja un ángel y me profetiza, o viene el pastor vestido con medias amarillas, yo no creo que es de Dios. ¿Sabe? Muchas veces buscamos argumentos que justifiquen nuestra rebeldía. No leemos la palabra para conocer a Dios, leemos la palabra para justificar lo que nosotros pensamos. Y no hay peor orgulloso que el que conoce la Biblia. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes saben. Ustedes miran el cielo y saben cómo está el clima, pero se están perdiendo el tiempo de la visitación de Dios porque en su corazón están lejos de Él. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Es que, hermano amado, la meta de Dios siempre ha sido transformar nuestro corazón, porque engañoso es el corazón del hombre. Tu corazón y mi corazón no son inocentes carmelitas descalzas que caminan por los prados cual Heidi y el abuelito. No, nuestro corazón un día es Heidi y al otro día es Godzilla. Y vos decís, ¿cómo puede ser que ayer era Heidi y hoy es Godzilla? Porque si el corazón no es transformado, la vida no será transformada. Cierro aquí. Ya era donde usted decía: no, pero no importa, para la próxima. No, ahora no sirve porque ya se lo dije yo. Quinto enemigo del orden: la costumbre al desorden. Este es uno de los enemigos más peligrosos.
Porque el alma, el corazón puede acostumbrarse al caos. Puede perder sensibilidad espiritual. Puede dejar de incomodarse con lo que antes le dolía. Cuando el desorden se normaliza, la verdad deja de confrontar. Pero aquí hay un principio espiritual. El desorden prospera donde el alma se vuelve indiferente. Matrimonios, ¿hace cuánto no tienen las conversaciones incómodas? Nah, es que ya está, pastor. No, ojos que no ven, corazón que no sienten. Yo no quiero andarme buscando problemas porque ya tengo problemas en la vida. Que él haga su vida y yo la mía. Eso está bien para Juan Raimundo de la Vega de Televisa, pero no está bien para un hijo de Dios que quiere vivir conforme al diseño. ¿Para qué ordenar? Esta es la frase de consejería. ¿Para qué ordenar si estamos bien así? No, vamos a andar moviendo el avispero después de tantos años que me costó estar tranquilo. Yo sé que si pregunto esto es como que le dé un patadón a las avispas. No, mejor. Y ahí es donde entra mi último punto. Y termino. Ah, muy bien, está despierta. Los demás no valieron porque fue por copia. Muy bien, hermana, muy bien. La pregunta del millón, con la que quiero cerrar esta tarde, antes que el vuelo se nos vaya, es: ¿quién tiene acceso para medir el orden en tu vida? Y bíblicamente, hay gente que tiene que tener acceso a nuestra vida para llamarnos al orden cuando algo no está bien. Hebreos capítulo 13, verso 17. A ver, el que lo encuentra primero, la pastora Teresa le regala un almuerzo. Hebreos 13, 17. Alguien que lo lea bien fuerte. Si es para antes que venga Cristo, mucho mejor todavía. Ahí está, fuerte, fuerte. ¡Wow! ¿Qué versión es esa? NTV. Miren lo que dice la NBI. Obedezcan a sus dirigentes. La Reina Valera dice: obedezcan a sus pastores. Y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Por si usted no sabía, si usted no se somete a sus pastores, los pastores no tienen alegría y se quejan. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. Estoy leyendo la Biblia. Una vida en orden no se sostiene sola. Porque Dios nunca diseñó el reino para que se viva en aislamiento, sino en relaciones de cuidado, de acompañamiento y de formación espiritual. ¿Quién tiene acceso, según Dios, a ordenar nuestras vidas? O por lo menos a colaborar con el orden de Dios en nuestras vidas. Aquellos que consideramos nuestros pastores. El reino de Dios se edifica en vínculos donde hay confianza, donde hay verdad, donde hay amor. Por eso dar acceso a nuestros pastores no es perder libertad, es abrir el corazón al ajuste que produce madurez. Rendir cuentas no es debilidad, es sabiduría, porque el que rinde cuentas es preservado. Nadie puede verse con total claridad a sí mismo. Todos nosotros tenemos puntos ciegos. Todos nosotros tenemos puntos fuertes y todos nosotros tenemos puntos débiles. Pero es más fácil gloriarnos en los fuertes que reconocer los débiles. Pablo dice: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque en mis debilidades se ve Cristo cuando su gracia me perfecciona.
Todos necesitamos ojos espirituales, no cómplices carnales. Porque a veces nosotros, usted no, allá, decimos frases, yo ya se lo dije a mi mejor amigo. Y tu mejor amigo tal vez es carne 2.0 caminando. Es el hijo directo de Adán, alma viviente. Yo siempre me pregunté por qué Jesús llamó a Pedro de diablo y a Judas de amigo. Se supone que uno va a llamar a amigo al que está con vos en las buenas y en las malas. El que está siempre de ahí, dispuesto a cortar oreja para que no te metan preso. Yo he escuchado muchos mensajes en estos 30 años sobre Judas. Nunca lo dejan bien parado a Judas. No te preocupes por los Judas en su vida, ellos se ahorcan solos. Déjalo que los Judas, así como vienen, así terminan. Arrastrado y despedazado. Pero Jesús llamó a Judas de amigo. Y a Pedro, que era el más leal, lo llamó diablo. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo reaccionaría usted si tu pastor te dijera, apártate de mí, Satanás? Ajá, me voy de esta iglesia, porque acá no hay amor. Llaman a las ovejas diablo. ¿Por qué Jesús llamó a Pedro de Satanás y a Judas de amigo? Porque Pedro lo estaba estorbando al propósito. Judas lo estaba empujando. Un verdadero amigo es el que te empuja a la cruz. Es el que te empuja a morir. Es el que te dice, así no se puede vivir. Es el que dice, te marqué una consulta con los pastores para que hable porque así no podés seguir. En la vida podemos ser los perros de Lázaro. Los perros de Lázaro lamían las heridas de su lepra, pero no lo sanaban. Y rodearse de gente así es rodearse de gente que te dice sana, sana, nadie te reconoce, nadie te entiende, nadie te quiere, vos eres la mejor persona del mundo, eres un tesoro invaluable, pero nunca te corrige. Te lame las heridas, pero no te las sana. Necesitamos rodearnos de gente, nuestros pastores, nuestros líderes, gente con madurez, con entendimiento, con sobriedad. Y quiero decir esto con claridad porque entiendo que muchas veces hay malas experiencias frente a esto, pero las malas experiencias no anulan las verdades de Dios. Si fuese por malas experiencias, tendríamos que sacar este pasaje de las Escrituras. Los pastores no están para perseguir errores ni para controlar vidas. No son los policías del reino buscando lo que está mal. Son padres, guías, que caminan junto a las personas para ayudarlas a poner en orden lo que Dios quiere sanar y lo que Dios quiere alinear. La verdadera rendición siempre produce libertad, porque todos tenemos un área. El miércoles nos sentamos con mi esposa, con nuestra autoridad, y le abrimos cosas de nuestra vida que no estábamos pudiendo resolver, que no estábamos pudiendo ordenar, acuerdos entre nosotros a los que no estábamos llegando, cosas. ¿Por qué? Porque no vemos todo, nadie ve todo, y quien te diga que ve todo es un mentiroso y orgulloso. Nadie ve todo, todos necesitamos darle acceso, y acá está la clave. El autor a los Hebreos dice, obedezcan. Es un acceso que se da, porque Dios no violenta nuestra voluntad. Yo te aseguro que si te sentás con tus pastores te van a decir todo lo que en tu vida tiene que ser ajustado. Pero hay que darle el acceso. ¿Y pero por qué no me lo dijo antes? Mi papá tiene una frase que es maravillosa. Somos profetas, no adivinos. La verdadera rendición siempre produce libertad. El orgullo se defiende. El orgullo se aísla. El orgullo se resiste. Pero el corazón enseñable crece, sana y se fortalece. Quiero pedirte en el nombre del Señor, no tengas miedo de abrir aquellas áreas que necesitan dirección. Porque Dios no trae luz para avergonzarte, sino para restaurarte. Lo que se esconde se debilita, pero lo que se expone a la luz se sana y se ordena. El orden florece
Cuando la rendición sustituye al aislamiento. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies, por favor. Y quiero que me escuches. Yo sé que tal vez mi tono esta tarde fue un poquito más intenso que otras veces. Pero hacia donde Dios nos quiere llevar, necesitamos el momento del pinchazo de la vacuna. ¿Vio cuando la enfermera se puso alguna vez una vacuna? No vamos a entrar así con la del COVID, no, cualquier vacuna a lo largo de la vida. La enfermera te dice, contá hasta 3, mira el elefantito rosa que pasa. Y cuando menos te lo esperas, te duele. 20 minutos, media hora, 1 hora, pero te protegió en regla general por el resto de tu vida. Hay momentos donde Dios tiene que tratar con nosotros inmunizándonos. Porque el orden del reino no es un sistema de control. Tampoco es una lista de reglas. Es el gobierno de Dios establecido en nuestras vidas. Y donde Dios gobierna, hay claridad. Y donde Dios gobierna, hay paz. Y donde Dios gobierna, hay dirección y hay fruto. Ahora, el desorden no se corrige con esfuerzo humano. Por favor, quiero decirlo honestamente. No salgas de aquí esta tarde a querer sentar a tu familia y ordenar todo lo que por 40 años estuvo torcido. El desorden no se corrige con esfuerzo humano. Se restaura cuando Cristo vuelve a ocupar el centro. Y cuando su gobierno es aceptado en cada área de nuestra vida. Hoy el llamado de este mensaje es claro. No a aparentar orden, sino a rendir el corazón. No a maquillar el caos, sino a devolverle el gobierno al Señor. Porque el orden no es una carga que oprime, es el ambiente donde la vida del reino puede fluir. El orden de Dios no es control humano, es su gobierno trayendo paz. Quiero declarar sobre esta casa 2026 será un año de paz, de dirección, de plenitud, porque donde hay gobierno de Dios hay paz, hay dirección y hay plenitud. ¿Cuántos quieren vivir así este año? En paz, en dirección, en plenitud. Inclina tu rostro allí donde estás. Padre, rogamos que toda palabra que vino inspirada por ti penetre y separe, corte, nos impulse a tomar decisiones. Si hubo alguna palabra que no nació de ti, que tu mismo espíritu se encargue de hacérnosla olvidar. Pero si hay algo de lo que fue dicho que cortó algo en nuestros corazones, hoy oramos que el Espíritu Santo se haga real en nuestras vidas. No llamándonos a hacer más cosas, sino llamándonos a volver al gobierno de Dios. Porque el orden de Dios no comienza cuando todo está perfecto, comienza cuando el corazón decide alinearse. Hay personas aquí, y el Espíritu da testimonio, que han aprendido a funcionar en medio del desorden, que han seguido caminando, sirviendo, cumpliendo, pero saben que hay áreas fuera de lugar, áreas donde el caos se volvió costumbre. Hoy el Espíritu de Dios nos habla, no para señalar, no para exponer, sino para abrir una puerta. Hoy quiero declarar junto a ustedes que se abre una puerta espiritual para todos los que deciden dejar de tolerar el desorden y entrar al orden de Dios. Se abren puertas de claridad donde había confusión. Se abren puertas de descanso donde había agotamiento. Se abren puertas de sanidad donde había desgaste interior. Se abren puertas de reconciliación donde hubo distancia. Se abren puertas de provisión donde había desorden y temor. Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que el orden del reino vuelve a ser establecido en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones, en el servicio. Para aquellos que deciden rendirse, se abre una nueva etapa.
Para los que deciden ordenar sus prioridades, se abre una nueva claridad. Para los que deciden caminar en verdad, se abre una nueva libertad. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí donde estás. Hoy cerramos puerta al caos. Hoy cerramos puerta a la confusión. Hoy cerramos puerta a la doble vida. Hoy cerramos puerta a la postergación espiritual. Hoy cerramos puerta a la costumbre del desorden. Y declaramos abiertas las puertas del orden de Dios, donde su paz gobierna, su luz alumbra, su espíritu dirige. Y recibimos el orden del reino, no como carga, sino como gracia que restaura. Porque cuando Dios ordena, no quita vida, la establece. Hoy entramos en el orden de Dios. Entramos en su paz. Entramos en su gobierno. Entramos en una nueva claridad. Porque el orden del Señor es el ambiente donde Él habita. Padre, que como testimonio de esta palabra, los cuerpos enfermos sean sanados. Que como testimonio de esta palabra, las mentes oprimidas sean liberadas. Que por testimonio de esta palabra, las deudas financieras sean canceladas. Que como testimonio de esta palabra, seamos impulsados al orden del reino. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí. Y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.